Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población. Es para mí un honor presentar hoy a la doctora Mónica Rubio García, de quien en un momento más voy a leer su semblanza curricular y a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a usted, doctora, y todos estamos muy impacientes de escuchar su interesante tema. Entonces, voy a empezar leyendo la semblanza curricular de la doctora Rubio, quien es doctora en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, y quien tiene una experiencia profesional muy vasta dentro de la misma institución. A partir del año 2022 se desempeña como directora académica de la Facultad de Economía. Es importante mencionar que en su actividad académica ha impartido diversos cursos, talleres, seminarios en México y en otros países, y que adicionalmente se desempeña como miembro de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica. Y actualmente tenemos la gran fortuna de que sea miembro del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población del Consejo Nacional de Población. A lo largo de su vida profesional ha realizado diversas labores con vinculación en diferentes niveles de gobierno. Y sus áreas de interés son la economía social de mercado, la economía del sector público y las políticas públicas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. Espero que les sea interesante la plática. Voy a empezar a compartir la presentación y por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto lo podemos atender. Bueno, ¿sí están viendo ya la pantalla, Carla? Sí, ya la vemos, doctora. Gracias. ¿Sí? Sí, nada más déjame ver cómo la puedo cerrar, porque algo estoy haciendo, creo que estoy haciendo algo mal. La quiero cerrar, que escribí mal. Doctora, la escuchamos entrecortado. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, perfectamente. Carla, ¿me escuchan mejor ahí? Perdón, Sí, perfectamente. Bueno, los modelos de segunda generación del federalismo fiscal consideran los efectos de equidad y eficiencia de las transferencias fiscales en los sistemas fiscales descentralizados, así como incentivos de los gobiernos locales para generar prosperidad en las regiones a partir de la inversión pública. Las transferencias pueden afectar negativamente el desempeño de las administraciones públicas al promover gastos desvinculados a los ingresos propios. A partir de las medidas de productividad extraídas con un índice de Malkis, este trabajo investiga la relación que guarda el entorno fiscal federal con la productividad, la eficiencia y el cambio técnico de las administraciones públicas estatales. Bien, ¿de qué hablamos o a qué nos estamos refiriendo cuando decimos federalismo fiscal? El federalismo fiscal se entiende parte de las responsabilidades de recaudación de impuestos y decisiones de gasto entre el gobierno central y los niveles subnacionales. Para que ustedes vayan ubicando esto, estamos hablando de los estados y municipios cuando hablamos de niveles subnacionales. El objetivo del federalismo fiscal es la consolidación de una combinación de impuestos públicos. El federalismo fiscal se refiere principalmente a toda la gama de temas relacionados con la estructura vertical del sector en los públicos económicos y administrativos de cada país. Los modelos de federalismo fiscal consideran efectos en la equidad y la eficiencia de las transferencias federales en sistemas fiscales descentralizados y los incentivos que tienen los gobiernos locales. Locales aquí hay que ubicar que también corresponde a los estados, no solamente a los municipios, para generar prosperidad en las regiones para inversión pública.
Las transferencias pueden afectar negativamente el desempeño de las administraciones públicas al promover gastos desvinculados de los ingresos propios de los estados y municipios. Dentro de los temas más importantes del federalismo fiscal se encuentra la descentralización fiscal. La economía fiscal es la devolución de autoridad en las finanzas públicas y la entrega de los servicios públicos del gobierno central a los gobiernos subnacionales. La descentralización fiscal tiene como prioridad o principal objetivo reducir el poder central y dotar de autonomía y libertad a los gobiernos subnacionales. ¿Esto sirve para qué? Para ayudar al gobierno central a implementar programas distributivos que buscan maximizar el bienestar social. Y es una vía para mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Este artículo busca contribuir a la literatura del federalismo fiscal y las finanzas públicas de gobiernos locales en dos sentidos. Y aquí me gustaría que pusiera muchísima atención, porque sobre estos dos puntos es que se desarrolló lo que más adelante voy a explicar. Primero, explicar cómo una administración pública estatal, a través del manejo financieramente eficiente y productivo, es decir, medido a través del equilibrio financiero y mayor gasto en inversión, debe ser capaz de alcanzar mayores niveles de desarrollo económico para sus habitantes. En este caso, se estimaron las medidas de productividad, progreso técnico y eficiencia. Entonces, fíjense, aquí la pregunta original fue, bueno, si un estado, en este caso es el nivel que se hizo el estudio, es capaz de manejar eficientemente sus finanzas y por lo tanto tener mayor gasto en inversión, ¿qué tanto estos dos puntos nos van a generar a los habitantes de los diferentes estados un mayor desarrollo económico? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, el segundo objetivo fue determinar el impacto de los ingresos fiscales propios, así como de las transferencias federales condicionadas y no condicionadas sobre esta productividad que nosotros vamos a ver en el primer punto, sobre la eficiencia y sobre el progreso técnico. Las transferencias federales condicionadas son diferentes a las no condicionadas. Las no condicionadas son todos los ingresos que reciben los estados a través de participaciones o ramo 28. Y las transferencias federales condicionadas son las transferencias que van etiquetadas. Y esas son las que en México tenemos como ramo 33. Bueno, el índice de Malkis rapidísimo, ¿qué es lo que hace? Este enfoque del índice de Malkis utilizado en el estudio está orientado a la producción, es decir, busca maximizar los productos relacionados con el desarrollo social, dado el conjunto de insumos. Entonces, de las dos partes que estaba mencionando hace un momento, ¿qué tanto el equilibrio financiero y la inversión que realizan los estados como insumos generan como producto estos variables relacionadas con el desarrollo social? A medida que las finanzas públicas de los estados se encuentran en equilibrio financiero, alcanzando mayores niveles de inversión relativa, deberían proyectarse en mejores niveles de desarrollo local. En este caso y en este trabajo, el desarrollo local tomó como variables principales mayor nivel educativo, esperanza de vida y PIB per cápita. Se hicieron más estudios de incluir mayores indicadores de bienestar. Sin embargo, dadas las características del modelo y los datos, el periodo que se estudió, no fueron significativas en los modelos económicos. Por eso nada más nos quedamos con estas tres variables. El índice de Malkis, descrito por FAERC, emplea métodos de programación lineal, análisis envolvente, datos DEA, para medir el cambio en productividad total de finanzas públicas de un estado de dos periodos. Aquí el periodo bajo estudio fue del 2004 al 2013 y el primer índice se hizo estudiando consecutivamente un par de años. La productividad entonces la entendemos como el cambio en la eficiencia más el cambio técnico. El cambio en eficiencia de la administración pública, entre otras características, corresponde a la habilidad que tienen los cuadros profesionales del gobierno subnacional. Es decir, ¿qué tan capaces son estos cuadros profesionales de la administración pública de convertir ese manejo financiero en bienestar social?
Y los cambios técnicos deben mostrar la adopción de mejoras administrativas asociadas a los cambios en los procesos tecnológicos o informáticos. Es decir, si ustedes se fijan, aquí estamos viendo cuánto las personas, estos cuadros profesionales, son eficientes en el manejo de los recursos para generar bienestar. Y en el segundo caso, qué tanto los cambios tecnológicos e informáticos contribuyen a generar o contribuyen, en este caso, al desarrollo de los diferentes estados. Bueno, aquí no me voy a detener tanto, pero aquí está el modelo que se utilizó en cuanto a la medición de la productividad total, el cambio técnico y el cambio en la eficiencia. Aquí está explicado, si alguien gusta nos podemos detener, pero creo que lo importante es ver qué resultados encontramos. Recuerden, el cambio en productividad de los factores se mide de 2 en 2 años, por eso se habla de 2 momentos y se calcula como una razón de distancias de cada punto respecto a la tecnología común. Y los valores de la productividad total, fíjense bien, mayores a 1 año quiere decir que hubo ganancias en productividad, es decir, hubo crecimientos positivos y entre estos periodos, mientras que los valores menores a 1 indican pérdidas en productividad. Bien. El modelo econométrico que se usa posteriormente, una vez que se encuentran estos indicadores de productividad, en donde las variables dependientes de este modelo econométrico van a ser estos componentes. Y entonces la pregunta que vamos a contestar es, ¿qué tanto los cambios en la recolección de impuestos propios del Estado, los cambios en las participaciones y las aportaciones afectan a la productividad con la que está trabajando cada uno de los estados? Debido a la eficiencia financiera, puede distribuirse de manera dinámica. Lo que se utiliza es un modelo de datos panel propuesto por Arellano y Bond, que utiliza el método de generalizado de momentos. Bueno, todos estos son datos técnicos, pero nuevamente les digo, aquí está el modelo econométrico que se usó para contestar a la segunda pregunta o resolver el segundo objetivo. Bien, ¿cuáles fueron? Lo primero que tengo aquí y quiero mostrarles, son utilizando medidas de estadística básica, es decir, los promedios, la desviación estándar, el coeficiente de variación, de lo que nosotros utilizamos de variables. Les recuerdo, estamos utilizando el equilibrio financiero, el indicador de inversión, la inversión que hacen los estados, y luego esas variables, ¿se acuerdan? Los insumos de nuestro modelo de productividad, cómo se convierten en estas 3 variables que nos están midiendo el desarrollo, la esperanza de vida al nacer, la escolaridad promedio y el PIB per cápita. Y luego vemos también cómo estos cambios en productividad, el cambio en eficiencia y el cambio técnico, así como participaciones y aportaciones, que son todas las variables que utilizamos en estos 2 modelos. ¿Qué podemos encontrar viendo esta estadística básica? Los primeros resultados que encontramos, fíjense, es que la desviación estándar dividida o como proporción de su propia media, es decir, esta es la variación que tienen los datos. Pero fíjense que hay 2 medidas de variación. Si se fijan aquí en el cuadro, tenemos una variación total, este coeficiente de variación, pero también lo tenemos medido a nivel estados y a través del tiempo. ¿Qué es lo que encontramos? Este coeficiente de variación nos mide qué tanto los datos son diferentes entre sí a través del tiempo y entre las entidades federativas. Pues mire, cuando estamos viendo la variable inversión, vemos que la variación temporal y la variación entre entidades federativas es más baja la que hay a través del tiempo. Es decir, a través del tiempo la inversión no tiene tantas altas y bajas, sino se pareciera que se comporta de manera más constante, y en el caso de las entidades federativas también son muy iguales. ¿Qué pasa con el caso del producto? Acuérdense que este producto es el que mide lo que generaron los insumos en cuanto a desarrollo. Aquí vemos que tiene una menor dispersión el producto que las variables insumos. O sea, podemos tener muchos cambios en cómo se comportan el manejo financiero, la inversión de los estados, pero que al final de cuentas el producto de estos cambios no se refleja tanto, no se ve tanta variación.
En todas las variables de variación temporal es mucho más alta la variación entre las entidades, aunque a través del tiempo parece que no cambia. Eso lo vamos a ver más adelante con una gráfica, cómo los estados entre ellos varían mucho a través de este horizonte de tiempo que les comento se hizo el estudio. El PIB per cápita muestra también al contrario de las variables que les mencionaba, sí tiene una variación temporal más alta. El PIB per cápita, en términos económicos, nos sirve también para ver cómo se comporta la economía, el ciclo económico. ¿Sí? Nosotros sabemos que la economía sube y baja a través del tiempo, ¿verdad? Y sobre todo en años como que abarca el estudio, el 2008, donde hubo una crisis financiera internacional. La productividad muestra una variación temporal baja y la variación entre las entidades federativas también es importante. Bien, la productividad se observa en una entidad federativa que puede ser alta o baja o mantenerse a través del tiempo. En cuanto a la recaudación propia, es decir, los impuestos que cobran los estados, la variación y las aportaciones y participaciones, muestran, fíjese, a diferencia de lo que muestran las variables de anteriores, tienen cambios temporales muy altos. Y en cambio, las diferencias entre los estados es más pequeña. Ustedes saben cuál es el origen de estas participaciones y aportaciones, pues el origen son todos los impuestos que se cobran a nivel federal, es decir, el ISR y el IVA. Entonces, si tenemos cambios en la situación económica, la recaudación de estos impuestos también varía. Bueno, estas medidas les recuerdo los insumos, es decir, que tanto los estados manejan bien sus finanzas y hacen gasto en inversión, como se refleja en el nivel educativo, la esperanza de vida y el PIB per cápita. Bueno, en la gráfica 1, fíjense, este estudio se hizo de 2004 a 2013. Esta gráfica es una gráfica que está mostrándonos todo el desarrollo de todos los estados. Acuérdense, en estudio de 2 en 2 años, en este periodo de tiempo. Esta gráfica, ¿cómo la podemos entender? Nosotros tenemos en el eje horizontal el cambio en eficiencia y en el eje vertical el cambio técnico. Y el tamaño de la burbujita es qué tan productivos fueron los estados en todo el periodo de estudio. Es importante que ustedes vean que aquí tenemos unas líneas punteadas que nos dividen la gráfica en cuatro sectores. Este va a ser el primero, este es el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora, ¿qué nos dice esta gráfica? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los estados y cómo se comportaron los estados en este periodo? Miren, en el cuadrante 1, que es aquí el de la derecha, quiere decir que los estados a través de este periodo tuvieron un cambio técnico importante y un cambio en eficiencia también positivo. Son los estados que se mantuvieron en este cuadrante. En el segundo cuadrante, los estados tuvieron un cambio en eficiencia pequeño, pero un cambio técnico alto. Por eso está este cuadrante. El cuadrante 3, en este caso, es el de la esquina inferior izquierda, son los estados que tuvieron tanto pérdidas en eficiencia como pérdidas en el cambio técnico. Y por último, en el cuadrante 4 son estados con ganancia en eficiencia, pero tuvieron pérdidas técnicas. Aquí es donde se concentra la mayor de las burbujas. Recuerden ustedes que estas están representando el comportamiento de los estados. Bueno, la productividad total fue muy homogénea, es decir, los estados, si se fijan, se concentran casi todos, pero tenemos unos estados que sobresalen. Tenemos aquí una burbujita, por ejemplo, tenemos aquí otra burbuja. Estos casos particulares, por ejemplo, el estado de Coahuila en el 2011, esa es la burbujita que les señalaba, la muy pequeñita del lado izquierdo, tiene una pérdida en eficiencia de 0.267 y un cambio técnico de 0.698. Esto le dio una pérdida total de 0.0189. Bueno, en el otro caso, Coahuila mismo, tenemos en el año 212, que es una burbuja superior derecha. Fíjense que ahí tuvo un desarrollo o un comportamiento muy alto. ¿A qué se debe? ¿A qué se deben estos cambios súbitos de productividad que se observan, por ejemplo, en el estado de Coahuila y en otros estados también? Es el reflejo, fíjense, de la inestabilidad en el manejo financiero y la inversión que realizan los gobiernos locales.
Y además, esto da poca certeza en la obtención de mejorar el desarrollo. Entonces, este manejo financiero, si no hay estabilidad en ello, entonces vamos a tener, ¿verdad?, poca certeza de qué va a pasar con el desarrollo económico. Bueno, en esta segunda gráfica, ya se fijan, no está tan llena de bolitas porque es un promedio. Es un promedio de cómo se comportaron los estados en este periodo en cuanto al cambio técnico y el cambio en eficiencia. Aquí ustedes pueden ver las burbujas que tienen, que son de color azul, son las que tuvieron cambios positivos en este periodo, y las que tuvieron cambios negativos son las que tenemos aquí vacías o un poco grises. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que el estado 31, Yucatán, tuvo un cambio en eficiencia muy grande, un cambio técnico pequeño, y sin embargo la productividad total fue grande. Vean el tamaño de la burbujita. Por ejemplo, a lo mejor nos estamos preguntando los que somos de aquí de Puebla, ¿verdad? Que es el estado 21. Fíjense cómo su cambio en productividad total fue pequeño. Es decir, ese cambio en eficiencia y cambio técnico generaron poquita productividad. Recuerden que la productividad es el cambio en el desarrollo económico medido con esas variables. Y bueno, aquí ustedes ven, no sé de qué estados estamos, pero podemos tener también en azul al estado de Morelos, tenemos a Zacatecas, tenemos a Aguascalientes y bueno, pues el DF, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? La Ciudad de México es el número 9. Ustedes buscarán por ahí el número 9 y fíjense, son de los que estaban en el cuadrante que tuvieron un cambio en eficiencia negativo y también un cambio técnico. Por lo tanto, tuvieron un cambio negativo en lo que es la generación de desarrollo social medido con estas variables. Bueno, ok. Podemos tener un poquito como conclusión de esta tabla que incluso condiciones por la contracción generalizada del progreso técnico, los que sacaron adelante, fíjense, fueron los cuadros de la administración financiera y política pública, fueron más eficientes y ellos fueron los que lograron tener mayor grado. Acuérdense que este cambio en eficiencia, estamos hablando de los cuadros de profesionistas que están trabajando en el sector público. Entonces, fíjense que fueron estos cuadros los que hicieron que los cambios en productividad, ¿verdad?, total no fuera tan negativa, al menos en esos estados que tenemos. Bueno, aquí ustedes pueden ver, ese cuadro sale de esta tabla. Aquí están medidos tanto el cambio en productividad total de los diferentes estados, el promedio de todo el país, cómo fueron los cambios en eficiencia y los cambios técnicos, que recuerden es el cambio que se está realizando a través de los avances tecnológicos, la inclusión de tecnología. Bueno. Y esta gráfica nos está mostrando, fíjense, es el comportamiento a través del tiempo de la producción total. Miren cómo va en los años. Recuerden ustedes que en el 2008 nosotros tuvimos la crisis financiera que aunque no fue originada en México, tuvo un impacto. Vean cómo los impactos van diferentes cuando estamos hablando de eficiencia a cuando estamos hablando del cambio técnico. Fíjense, en el 2008 fue muy alto el cambio en eficiencia técnica, pero el cambio en la parte de la eficiencia la tenemos baja. Fíjense, el comportamiento tanto del cambio técnico como del cambio total es el que tiene la misma forma del cambio total. No sé si esto va quedando claro. Ahora bien, el esta población, ¿no? Antes de destacar que la dinámica de la eficiencia de la administración financiera de los gobiernos estatales, la línea punteada naranja, ajá, aquí véanlo, muestra la caída que coincide con el inicio de la crisis del 2008 y que logra recuperarse en los años subsecuentes para volver a interrumpirse en los años finales de la muestra. Lo que yo les decía, fíjense, ¿quiénes fueron los que jalaron para que la productividad no fuera tan negativa a pesar de la crisis? Fueron los cuadros profesionales de la administración pública. Creo que ese es un hallazgo importante. Bueno, ahora en la segunda parte vamos a ver qué tanto el impacto del entorno fiscal afectó a la productividad con la que están trabajando
en los diferentes estados para generar desarrollo económico. Este entorno fiscal, les había comentado, está representado o depende del comportamiento de las aportaciones, las participaciones y la recaudación de los impuestos locales. Entonces, la pregunta aquí que queremos contestar es, ¿qué tanto las aportaciones que reciben los estados, las participaciones que reciben y la recaudación propia de los gobiernos afectan la productividad? No sé si queda claro. Bueno, a ver, esta tabla, yo sé que no somos todos, no son economistas, no se angustien, ustedes confíen que este modelo se corrió con todas las reglas, ¿verdad? De estos procedimientos y vamos a ver qué se encontró, ¿les parece? O sea, ustedes confíen, yo voy a platicar ahorita de todos estos numeritos en donde se midieron. Vean, tenemos aquí participaciones, aportaciones, impuestos y tenemos en esta primera parte de nuestro cuadro la productividad total, el cambio en eficiencia y el cambio técnico. Luego tenemos aquí las aportaciones y tenemos los ingresos propios. Y luego aquí, estas letritas que ven ustedes es qué pasa con los cuadrantes que habíamos visto en la primera gráfica, el cuadro 2, el 3 y el 4, y luego los que tienen esta X es qué pasó con los estados según se agrupan en los cuadros de la primera gráfica después de la crisis del 2008. Esa es la explicación de este cuadro. Ahora, si me permiten, voy a pasar a explicar algunos de estos números que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Bueno. Las participaciones no ejercen un impacto significativo sobre la productividad de las finanzas públicas ni sobre sus componentes. Y las aportaciones sí tienen impactos significativos en esa productividad. Esto se puede leer en las columnas 1 a la 3. Las aportaciones ejercen impacto positivo, fíjense, sobre la productividad total y también el progreso técnico. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más aportaciones recibe el Estado, se vuelve más productivo. Sí, sí va. Y además, fíjense, estas aportaciones están contribuyendo a que también el progreso técnico vaya teniendo un cambio positivo. Las aportaciones, sin embargo, fíjense, tienen un impacto negativo el cambio en eficiencia, es decir, las aportaciones no ayudan mucho para que los cuadros de la administración pública sea más eficiente. Posiblemente esta condicionalidad de estos recursos es debido a que, recuerden ustedes, las aportaciones ya son recursos etiquetados. Entonces, nosotros podemos entender que si las aportaciones, digo de manera muy general, nos dicen que son para comprar, por ejemplo, pizarrones en las escuelas, pues no tenemos nada de ese recurso en dedicarlo, por ejemplo, para capacitar al personal. Entonces, un poquito la explicación de este resultado y que pudiera ser lógico, ¿verdad? Bueno, luego vemos el patrón de estos impactos en los casos en la tabla 3 cuando tenemos significancia significativa dadas las aportaciones y la productividad total. Esta significancia estadística, si se fijan ustedes, algunos numeritos tienen estrellitas y algunos numeritos no tienen estrellita. A eso se refiere cuando estamos hablando de que si es o no. Los numeritos que no tienen estos asteriscos, ni uno, ni tres, ni dos asteriscos, quiere decir que no son estadísticamente significativos. ¿Ok? Bueno. Ahora, excepto en el caso que distingue la productividad por cuadrante, ya les había dicho, ahora estamos hablando de las columnas 10 a 12, la recaudación de impuestos estatales propios ejerce, fíjense, los impuestos propios tienen un impacto positivo sobre la productividad total, es decir, lo que los estados recaudan por sí mismos hacen que sean más productivos para generación de estas variables relacionadas con el desarrollo económico. Existe entonces un impacto negativo, fíjense, a partir del 2009 de los promedios condicionados de productividad total y progreso técnico. Es decir, después del 2009, la productividad total y el progreso técnico se vieron afectados. Bueno, aquí habla también
¿se acuerdan de los cuadrantes? Entonces nos dice que esta productividad promedio cambia dependiendo del cuadrante en donde está. Esto lo explicamos en las columnas 4 a 6. Se realiza un desplazamiento negativo, es decir, un cambio negativo de productividad promedio en las medidas de eficiencia y progreso técnico. Eso estamos hablando aquí en lo general. Sin embargo, hay mayor desplazamiento en las entidades federativas que pertenecen al cuadrante 3. ¿Se acuerdan nuestros cuadrantes de las primeras gráficas? El cuadrante 3 era el que estaba en la esquina izquierda, ¿no es cierto? Es decir, ahí el efecto negativo es más grande. Son las entidades que que tuvieron cambios en eficiencia y en el técnico fue negativo. En el cuadrante 4 era el de la derecha, tiene un impacto negativo en la productividad del cuadrante 4, pero se acuerdan que ahí la eficiencia era alta, es decir, podemos tener en algún momento un intercambio que nos dé no tan negativo. Ok, en el cuadrante 2 se registra un cambio en la eficiencia y muy baja, pero tienen un progreso técnico más alto. A ver, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué es ese modelo econométrico? Simplemente nos está corroborando los resultados que nosotros veíamos ya desde el análisis de la productividad. Bueno. Voy a pasar un poco a qué pasa, ¿verdad?, con los ingresos propios, porque es bien importante. Fíjense, el impacto de los cambios en los ingresos propios a partir de la crisis del 2008 tuvieron un efecto positivo. Es decir, después del 2008, los ingresos propios, es decir, los impuestos que recogen los estados, tuvieron un impacto positivo para el manejo de la productividad, la eficiencia y el progreso técnico de los estados. Es decir, ayudaron o contribuyeron más para salir de la crisis. Bueno, podemos tener como conclusiones. Espero que todo esto les sea interesante. La contribución de la literatura del federalismo fiscal y finanzas públicas de los gobiernos locales investigados en el impacto, ¿verdad?, que tuvo ahora sí, ¿verdad?, entendemos un poquito más, el entorno fiscal federal sobre la productividad. Ese fue la contribución de esta investigación. Con el índice de Malquis encontramos que, excepto en los años 2008 y 2012, la productividad total de los estados fue negativa durante la mayor parte de la muestra. Pues teníamos aquí la crisis, ¿verdad? Luego, la administración financiera de los estados no generó progreso técnico o eficiencia suficientes para que en conjunto se mejoraran los niveles de desarrollo local medidos con esperanza de vida, escolaridad y per cápita. Ojo, aquí sí quisiera ser muy puntual. Acuérdense que no estamos midiendo el total del desarrollo económico y el total de los factores que influyen en el desarrollo económico, ni todas las medidas que pudiéramos nosotros incluir en desarrollo económico, sino solamente el efecto del manejo financiero y la inversión, nada más. Entonces sí quisiera que esto no lo olvidáramos. La pérdida promedio total de la productividad alcanzó 40% desde el inicio de la muestra y reveló una fuerte volatilidad de las medidas de eficiencia y progreso técnico, transferencias federales y la optimización del gasto en los sistemas federales descentralizados. Esta fue una coincidencia que encontramos con un modelo que desarrolló este autor en el año 2005. O sea, él encontró esta conclusión y en el caso de México, en este periodo y con estos modelos, se cumple lo que este señor estudió. Las transferencias federales y la recaudación de ingresos propios capturan la relación del esfuerzo fiscal de los estados y su dependencia a nivel federal. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos platicado. Fíjense, optimicen mejor la inversión orientada al bienestar, medida con esperanza de vida, escolaridad y PIB per cápita, cuando el ingreso proviene de ingresos propios, más que cuando los ingresos vienen de transferencias federales, ya sea aportaciones o participaciones. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Muchos autores mencionan que
como los estados están más cerca de su población, conocen mejor sus preferencias en cuanto a servicios públicos. ¿Me explico? Ustedes pueden decir, bueno, pues sí, las necesidades de servicios públicos, aunque hay un común homogéneo o casi homogéneo en todo nuestro país, pues son muy particulares las necesidades que tiene un estado de Yucatán como un estado de Puebla o el estado de Nuevo León, ¿no es cierto? O sea, las características del propio estado hace que el uso de estos ingresos propios pueda ser más eficiente y productivo. Entonces aquí la pregunta sería, ¿conviene más o convendría más descentralizar el cobro de los impuestos? Sería una pregunta, ¿no? Dado que cuando se usan ingresos propios se vuelven más productivos los estados. Es una pregunta que podemos dejar. Las aportaciones impactan positivamente la productividad total de finanzas públicas estatales a través del progreso técnico, pero impactan negativamente la eficiencia. ¿Se acuerdan? Lo vimos con los numeritos. El efecto positivo de las condicionadas recuerden que son las aportaciones sobre la productividad, revela que la etiquetación de los recursos federales a programas específicos sí promueve el desarrollo de los estados, medido por la tasa de escolaridad, esperanza de vida y PIB per cápita. Entonces, estas transferencias sí tienen una parte positiva en la productividad. No encontramos impacto contemporáneo, es decir, del tiempo significativo en las participaciones ni los ingresos propios sobre las medidas de productividad. ¿Se acuerdan que no había grandes cambios a través del tiempo? El impacto negativo de las aportaciones sobre la eficiencia es consistente con lo reportado por estos autores en su estudio del 2007, quienes sugieren que las transferencias, la magnitud y la persistencia puede desalentar la eficiencia de los gobiernos locales. Y puede ser, ¿verdad? Por problemas de rendición de cuentas, riesgo moral creado por el aseguramiento de choques negativos a los gobiernos locales por parte del gobierno federal. Es decir, nuevamente, ¿verdad? Sigue siendo el tema con el que empezaba la presentación. ¿Qué tanto se tiene que descentralizar el cobro de impuestos y la autonomía para usarlos y gastarlos de acuerdo a cada estado? Un impacto negativo sobre la eficiencia parece verse compensado por el progreso técnico. Lo estuvimos viendo, ¿verdad? En algunos estados el progreso técnico es positivo, a lo mejor el cambio en eficiencia negativo, pero bueno, se pueden contrarrestar entre ellos. Y los resultados contrastan con lo que el autor Markovits encontró en el 2012, quienes encuentran efecto positivo. Fíjense, en el caso de este estudio, ahí sí las transferencias direccionadas sobre la eficiencia son positivas y no negativas, como en este caso. El estudio observa que la crisis del 2008 impactó negativamente la productividad total, ¿verdad? Cayó, en este caso, nuestras variables de productividad, así como la eficiencia de las finanzas públicas locales y, de alguna manera, también el progreso técnico. Tuvo mayor incidencia en entidades federativas que se caracterizaron por pérdidas de eficiencia y progreso técnicos crónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la crisis afectó todavía en mayor proporción a los estados que estaban ya en el cuadrante 3. ¿Se acuerdan? Los de crecimiento, cambio técnico negativo y cambio en eficiencia negativo. Se redujo el impacto positivo de las aportaciones sobre la productividad total y el progreso técnico, ya que se ahondó la incidencia negativa sobre la eficiencia. Estamos hablando de la crisis, o sea, ¿qué efecto tuvo la crisis en este estudio? Y bueno, tuvo un efecto benigno sobre la incidencia de los ingresos propios en la productividad y sus componentes. Este resultado es consistente con este argumento, que son más eficientes cuando logramos, es decir, y para el caso de los gobiernos locales en México encontramos evidencia que el entorno macroeconómico adverso aumentó el gradiente positivo de ingresos propios sobre la productividad total. O sea, hay también una parte positiva de que este entorno macro de la crisis del 2008 pues hizo que los ingresos propios fueran todavía más productivos. Pues muchas gracias. Estoy a sus órdenes para si tienen alguna duda.
Muchas gracias, doctora. Excelente, excelente la exposición, muy clara, sumamente Ay, interesante eso todo. espero. No, sí, todo lo que refiere de la cuestión fiscal, de los recursos etiquetados, de los no etiquetados, sumamente interesante. Y en ese sentido, también agradezco mucho la asistencia de los estados que nos acompañan, del COESPO Estado de México, del COESPO Morelos, del COESPO Tlaxcala, está su titular, la maestra Ana Berta Mastranzo, y también está Sinaloa, también con su titular, la licenciada María del Sol Gámez. Entonces, les agradezco mucho también a todos los demás participantes, el maestro Romo de aquí de CONAPO, la maestra Zárate, la licenciada Carballo, todos los que están aquí, muchísimas gracias. Les cedería la palabra por si alguien tiene alguna pregunta que quisieran hacer. En lo que ponen las preguntas, le comento, doctora Rubio, que el maestro Raúl Romo de aquí de CONAPO menciona que muy interesante y novedoso el tema, sobre todo por el vínculo con el ámbito demográfico. Pues muchísimas gracias. Oye, Carla, tengo problemas. No sé cómo regresarme a la presentación original. No sé, no tengo idea. Yo no uso mucho Webex, entonces yo no sé cómo regresar no me sé salir aquí de mi presentación. Ah, creo que ya. Donde No dice sé. compartir, en la ventanita, si Ajá, le vuelve a dar doble clic ajá. y Pues ya le di doble clic. dejar de Ah, compartir. a ver. Si no, mientras yo estoy a sus órdenes, ¿eh? Muchas gracias. Ay, no. Y Gloria Bautista del COESPO de Morelos nos menciona que los índices de marginación son una herramienta esencial en el reparto de participaciones. Y le pregunta a doctora Rubio que qué opinión le merece respecto que algunos municipios no hacen lo consecuente para salir de la marginación. No la escuchamos, doctora. Listo, ya. Gracias. Sí. Es que de veras no puedo regresar a mi pantalla anterior, pero bueno, yo aquí les contesto. Mira, tiene que ver mucho con el manejo, como estábamos comentando. A ver, las fuentes de ingreso de los estados son principalmente aportaciones y participaciones. O sea, si nosotros comparamos el 100% de los ingresos que tienen los estados, miren, no estaría mal en decirles que más del 70% vienen de aportaciones y participaciones y muy poquito viene de los ingresos propios. Entonces ya desde ahí el problema está en que no tienen autonomía los estados para manejar del todo sus ingresos. Ese sería el primero. Y lo segundo, y creo que aquí en México parece que no acabamos de entender, es que la parte política muchas veces nos está acotando estas decisiones. Es decir, como nosotros tenemos ahora en los municipios, ¿no? Estamos con un gobierno, empieza a trabajar, empezamos a ver las cosas bien y se terminan los 3 años. Y luego otra vez, a lo mejor si logramos ahora, porque ya se puede quedar, ¿verdad? El presidente municipal y su equipo, pero si tenemos cambio de gobierno, la nueva administración que llega en el municipio a lo mejor es de otro partido. Y entonces pareciera que lo que hizo en la anterior no funciona mucho y parece que quiere empezar de cero sin tomar lo que ya se había hecho de bueno, ¿sí me explico? Y entonces, en lo que llegan las nuevas administraciones y aprenden y hacen las cosas bien, pues ya se les fue un buen de tiempo. Y a nivel estatal pareciera que pasa lo mismo. Entonces, muchos son los cambios políticos los que a veces entorpecen el que se ataquen los problemas de marginación, de pobreza, de desigualdad, ¿no? Sí, No doctora, sé si contesté completamente. tu pregunta. No sé si la contesté. Sí, dice Gloria Bautista que completamente de acuerdo. Gracias. También mencionar que están presentes colegas de Zacatecas y que también está la doctora Rosario Cárdenas escuchándonos.
Ay, ¿Alguna, Rosario, un abrazo. Mucho gusto, Rosario, que estés con nosotros. y alguna otra pregunta, comentario? Daney Ibarra, también de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, le pregunta, doctora, si considera necesario un nuevo pacto fiscal o con la forma en que está articulado se pueden lograr mejores resultados. Mira, yo creo que hay que rescatar lo que tenemos, que es positivo y que mucho es esa coordinación. A ver, en los pactos fiscales se tratan sobre todo dos temas muy grandes. Uno es la coordinación fiscal, en donde se delimitan las potestades fiscales y de gasto. Y yo creo que eso ha mejorado muchísimo. Yo tengo por ahí la historia de todos estos pactos que ha habido y bueno, que se llamaban quizás de otro nombre. Y, pero que se puede, o sea, esa es parte de las potestades, creo que está bien. Ya no tenemos que nos cobren dobles impuestos, no sé si ustedes sabían, pero hace años nos cobraban hasta dobles impuestos, ¿eh? Y si nos vamos más atrás, las alcabalas y todo eso, bueno, eso hemos mejorado mucho. ¿Qué otra cosa se ha mejorado y tiene de sus objetivos? Es la coordinación fiscal. O sea, imagínense ustedes que la federación tuviera que cobrar todos los impuestos en todo México. Entonces ya hay acuerdos administrativos donde los estados ayudan a la federación en el cobro de impuestos. Ah, pero ahí también hay un premio. Mientras más cobran los estados, una parte se les va quedando. O sea, yo creo que hemos ganado mucho, pero sí estoy de acuerdo con el comentario me dijiste quién era, perdona, Diana, ¿no? No, Era, Alberto Daney, Diana, aquí de me la quedé, Secretaría Alberto. General del Consejo Sí, Nacional de sí, Población. sí, Alberto, yo sí sería de la parte en lo que se refiere a la autonomía de estados y municipios, hacerlos más autónomos en las decisiones de gasto y de impuestos. Sin embargo, pues regreso a la parte política, ¿no? Cobrar impuestos tiene un costo. Entonces, yo no sé si ustedes sepan, pero ¿saben quién tiene más potestades para cobrar impuestos? Los municipios tienen más potestades que los estados. Pero desgraciadamente, pues el costo social de subir impuestos no lo quieren cobrar, no lo quieren correr. Y entonces es más fácil que el costo de cobrar impuestos lo haga la federación y no estados y municipios. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que haya un nuevo cambio en las potestades de gastos y de impuestos, pero que estados y municipios están dispuestos también a cubrir ese costo político, ¿no? Entonces, sí, sí estaría de acuerdo. Perfecto, gracias, doctora. ¿Algún otro comentario, pregunta? Les reitero que es una excelente oportunidad para aprovechar a la doctora Rubio, que es una extraordinaria especialista. Bueno, en eso estamos, ¿eh? Seguimos aprendiendo como todos. Y de nuevo, Gloria Bautista de Morelos pregunta si los recursos bien etiquetados, si los recursos bien etiquetados o vienen etiquetados, no. ¿Por qué se hace un análisis previo por parte de la federación y se detectó esa problemática? ¿O cómo se decide etiquetar un recurso? Ujú. Bueno, a ver, Y, me regreso un ajá, poquito. o Mira, Ajá, le puedo, sí, te ajá, escucho. y que cómo se decide etiquetar ese recurso, porque desde el INAFED se dice que concursan por los recursos. Ok, a ver, un poquito ubicando. A ver, aquí estamos hablando de recursos que van directamente, en el caso de este estudio, a los estados, ¿sí? No incluimos la parte municipal, sino los estados. Y ahí hablé de dos tipos de recursos que reciben, además de los ingresos propios, que son participaciones y aportaciones. Las participaciones se reparten con una fórmula, así se conoce. En esa fórmula se incluyen variables como población en el estado, nivel de marginación y pobreza y generación de PIB, o sea, de riqueza en los estados
y también la cantidad de población que tienen. Entonces, esas medidas se ponderan, se dividen, se suman y es la cantidad que se le da a los estados como recursos no etiquetados. Y luego los recursos etiquetados, que son las aportaciones, esas se supone que están de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y las necesidades particulares de cada estado. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que un estado está muy atrasado en temas educativos, pues lo más lógico es que la federación otorgue recursos etiquetados a temas educativos. O sea, es muy particular esa forma de repartirlos. Ahora, las aportaciones, a ver, hay diferentes formas de darlas. O sea, sí están etiquetados, pero muchos de estos fondos hacen que los estados participen. Por ejemplo, podemos tener recursos etiquetados 3-1 o 1-1, es decir, por cada peso que da la federación, ¿Sí? tiene que dar un peso también el estado. O cada 2 pesos que da la federación, tiene que dar un peso. Ujú. Entonces, cuando ustedes eso es a nivel estatal. Y luego, a ver, dentro de las aportaciones hay diferentes rubros. El rubro más importante, de los tres más importantes, son educación, salud y seguridad, aunque también hay otros fondos. Anteriormente, durante muchos años, fueron 8 fondos, ahora ya tenemos, no me dan, tenemos 10 fondos. O sea, salud, educación, seguridad. Tenemos también, por ejemplo, un fondo que apoya a los estados donde hay explotación de petróleo por el daño que se hace al ambiente. Entonces, no es exactamente un concurso por los fondos. No sé si contesté la pregunta o me perdí. Me parece que sí, doctora. Muchas gracias. En lo que Gloria Bautista nos pone su comentario, aprovecho para decirle otra pregunta de Horacio Sosa, también de aquí de la Secretaría General del CONAPO, y refiere que sobre las empresas calificadoras, ¿qué opinión tiene del impacto fiscal en México? Bueno, a ver, las empresas calificadoras se enfocan sobre todo a el manejo financiero para el pago de las deudas. Ujú. O sea, esas empresas son empresas internacionales que miden, fíjense bien, en palabras sencillas, qué tanto un país es capaz de cubrir las deudas y los compromisos que tiene. Entonces, cuando un país, por las condiciones económicas, por el manejo financiero y por sus decisiones, estas calificadoras ven que no va a generar los recursos suficientes para ese pago de las deudas, es cuando estas calificadoras nos quitan puntos. Digo, explicado de una manera muy sencilla. Entonces, ¿qué pasa si una economía está creciendo, sabe manejar, está pagando a tiempo sus deudas, está generando empleo, está cumpliendo sus compromisos internacionales? Pues esas calificaciones tienen que ser buenas. Pero si un país está haciendo todo lo contrario, imagínense ahorita Argentina. Argentina tiene niveles de inflación del 70%, está a punto de declarar o ha tenido momentos en declarar moratoria. ¿Qué quiere decir que declara moratoria? Que no tiene dinero para pagar su deuda. Esos países les quitan puntos a estas calificadoras. Entonces, finalmente esas calificadoras nos miden como país si podemos o no pagar nuestras deudas. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué es importante? A ver, estos indicadores, estos numeritos que nos dan estas calificadoras son importantes. Pues sí, a ver, son importantes ¿por qué? Porque le dan confianza a los inversionistas extranjeros, le dan confianza o no a los mexicanos, ¿verdad? Que tienen dinero para hacer inversiones, ya sea en el mercado bursátil o ya sea en la parte real de la economía. Entonces, a ver, ¿por qué México tenemos que buscar? A ver, ojo, que en base a un buen manejo de la deuda y a un buen manejo de nuestra política económica, tenemos esos indicadores buenos porque somos un país que da confianza. ¿Me explico? Entonces, no es que, o sea, ahora, no se vale que esos numeritos se vuelvan el objetivo de la política económica. Claro que no.
A ver, yo creo que el objetivo de la política económica tiene que ser el bienestar de la sociedad, de toda la sociedad. ¿Me explico? O sea, entonces, si un gobierno te dice que su objetivo es que las calificadoras lo califiquen bien, pues está mal. No, no. El objetivo es que la sociedad esté bien, que haya, que no haya pobreza, que no haya desigualdad, que haya oportunidades para todos. Entonces, pero ¿por qué sí tengo que cuidar estos indicadores? Porque esos indicadores dan confianza. ¿Me explico? Entonces son un medio para que las cosas vayan bien, no un fin. No sé si contesté. Sí, doctora, menciona Horacio Primo, que le queda muy claro, igual que Gloria Bautista. Ok. Y me parece que hay otra más. Ulises Condes, también de aquí en la Secretaría General del CONAPO, menciona que tomando en cuenta que el gobierno federal es quien más recauda y al final esos recursos se obtienen de personas que viven en algún municipio, alcaldía o entidad federativa, considera que esos recursos deberían distribuirse en los tres ámbitos de gobierno en alguna proporción o tender a ello y si deberían de estar etiquetados o no. Esto relacionado con la eficiencia. Ujú. Pues miren, yo creo que algún profesor hace ya algunos años nos decía, ¿no? Que el cobro de impuestos y la asignación de potestades de gasto es todo un arte. Hagan de cuenta que es pintar una pintura. No son recetas. Yo creo que esto lo tenemos que entender muy bien. A ver, para solucionar y mejorar la situación en México no son recetas. No tenemos que ir a copiarle a nadie lo que está haciendo. Tenemos que implementar nosotros. Y esto tiene que ir cambiando con el tiempo, eso también me gustaría que quedara claro. Lo que nos resultó hace 10 años en el cobro de impuestos y el manejo de gasto no es lo mismo que necesitamos hoy. Nuestras realidades económicas son diferentes y por lo tanto y eso pareciera que en México como que no lo entendemos mucho, ¿verdad? Que tenemos que hacer ajustes constantes a nuestro sistema impositivo y a nuestra forma de gastar. Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que tener una base sólida, claro, esa no puede estar cambiando todo cada año, pero tampoco tenemos que asustarnos en cambiar. Y esas necesidades nos las van dando. Entonces, yo creo que la responsabilidad de cobrar impuestos sí tiene que ser de los tres ámbitos de gobierno, en eso creo que estoy de acuerdo con lo que mencionan. Pero a ver, ¿por qué yo creo que aquí la pregunta importante es, a ver, ¿por qué la mayor cantidad de los recursos los tiene que repartir la federación? ¿Cuáles serían mis argumentos para decir no? Que recoja la federación mucho y que ella lo reparta. ¿Por qué? Porque puede cumplir un objetivo que es un desempeño o una calidad de vida mejor en las diferentes regiones del país. O sea, si yo federación recaudo impuestos y después los reparto según las necesidades del país, puedo contribuir a que las diferentes zonas del país no estén unas rezagadas y otras sobresaliendo. ¿Sí me explico? O sea, puedo tener un poder distributivo en cuanto a la mejora del país que si nosotros tuviéramos que la mayor parte de los impuestos los recaudaran los estados, esto ya no se podría hacer, porque entonces, ¿qué va a repartir la federación? ¿Sí me explico? Pero viene la contraparte. Si son los estados y municipios los que recaudaran la mayor parte de los recursos y por lo tanto ellos los gastaran, estarían más cerca de las preferencias de sus habitantes y entonces tendrían más información para gastar mejor. Sí, pero entonces, ¿cómo vamos a mejorar la distribución de crecimiento entre los diferentes países, lugares del país? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Equilibrios. Una buena parte sí la tenemos que repartir desde el gobierno federal para evitar rezagos en las diferentes zonas del país, pero otra buena parte también la tenemos que dejar en decisiones de los gobiernos estatales y municipales porque están cerca de su población y saben qué necesitan exactamente. Entonces, yo creo que ahora sí que ese es el reto. ¿Cómo cobramos impuestos y quién gasta los impuestos? Y yo creo que tiene que cambiar conforme las condiciones económicas, políticas y sociales cambian en un país. Claro, muchas gracias, doctora Rubio. ¿Algún otro comentario final? Mientras se deciden a escribir o hacerle la última pregunta a la doctora Rubio,
comentarle que también nos acompañan de Tabasco y reiterarle nuestro agradecimiento por el honor de que nos acompañe en esta sesión, que ha sido muy interesante, muy ilustrativa, muy, muy buena y sobre todo muy, muy clara. Pues no crean, Carla, yo tenía como que nervios. No, pues quedó muy bien, doctora. Lo expresó muy bien. ¿Sí me Me escuchan? parece, sí, 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 la escuchamos. Bien, Carla, contigo. Ah, no, ya se volvió. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Ah, que les decía que yo tenía nervios, porque todas las anteriores habían sido muy de demógrafos y la verdad aprendí mucho, pero me daba nervios porque yo venía Interesante. No, pero fue muy clara y muy, muy interesante, doctora. Ni se le notaron los nervios. Ah, qué bueno, disimulé. Y me parece que ya no hay comentarios ni preguntas. No sé si usted quiere hacer algún comentario final, doctora. No, pues simplemente agradecer a... Ah, ya no la escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí sí. ¿Sí? Sí. Ah, que muchas gracias por la oportunidad a la doctora Rosario, muchas gracias a ustedes que tuvieron la paciencia de escucharme y pues un abrazo virtual a todos. Gracias por el tiempo. Muchas Gracias por gracias, compartir doctora el tiempo. Rubio. Y nuevamente a nombre de la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, nuestra titular de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, agradecemos mucho su interesante conferencia y les deseamos a todas y a todos una excelente tarde. Muchísimas gracias, doctora, y que esté de lo mejor. Gracias, hasta luego.